Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por T-Vial. Mi nombre es Catherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre el Servicio de Atención Médica Domiciliaria Adamo. Para ello contamos con la presencia del doctor Marco Andreansen Costa, quien es coordinador de Adamo, Servicio Médico de Apoyo de la DIRESA, Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a T-Vial. Muchísimas gracias por la invitación y gustoso de participar en esta entrevista para que la comunidad chalaca sepa un poco más lo que es Adamo. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación y para todos los que están viéndonos desde su pantalla, tomen nota porque le vamos a mostrar y dar la información de este servicio médico tan importante de la Dirección Regional de Salud. ¿Qué es Adamo? Adamo es un servicio médico de apoyo. Significa que es como si fuera un centro de salud que realiza atención domiciliaria y que va dirigida al adulto mayor en estado de postración, adulto mayor, consideramos a todas las personas mayores de 60 años y a pacientes oncológicos que ya están con un diagnóstico de cáncer. Claro. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este servicio? Este servicio se crea para beneficiar a la población chalaca, ¿no? Fundamentalmente aquellos pacientes que no tenían opción de ir a salud, no tenían opción de ir a un médico particular, y va dirigido fundamentalmente a los que son pacientes CIS. Pacientes CIS, mayores, como les repito, de 60 años, con alguna, vamos a llamar, incapacidad, y pacientes con cáncer que requieren de tratamiento de cuidados paliativos. Claro, ¿y cómo pueden acceder los ciudadanos a este servicio? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Nosotros contamos con un servicio de atención de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los 365 días del año, incluyendo domingos, feriados, Día del Padre y Día de la Madre. Basta con una llamada que hagan al 420-2015, que es el teléfono directo de lo que es la central de Adamo. Va a haber un teleoperador al llamado y se registran. Una vez registrados, se reúnen los requisitos previos, ¿no? De que sea paciente CIS, de que sea un adulto mayor, un paciente oncológico, se le programa una visita por lo general al día siguiente y va un equipo médico con enfermeras para evaluarlo. Y de acuerdo a la complejidad que tenga se le va haciendo sus controles periódicos. Claro, entonces esos tres requisitos que tienen que ser asegurado el CIS, tiene que ser mayor a 60 años, correcto, y que tiene que ser paciente oncológico ya con su diagnóstico, porque ustedes no realizan el diagnóstico. Claro, o sea, tiene que ser residir en el Callao, paciente CIS y que reúna los requisitos de un adulto mayor de 60 años con cierto gramo que requiere la ayuda, ¿no? Y un paciente oncológico que ya ha sido diagnosticado o referido de un hospital, ¿no? Que puede ser el INE, puede ser el Hospital Carrión de Córdoba. Claro, ¿hay un costo por este servicio? Una de las particularidades de Adamo, a diferencia de algún centro de salud, es que no cobra absolutamente un centavo. Y brindamos no solamente la atención médica, la atención de enfermería, sino incluso le brindamos medicamentos. E incluso algunos medicamentos que no se encuentran en las farmacias, como son medicamentos, por ejemplo, controlados como los opioides, que son medicamentos específicos para tratar el dolor, por ejemplo, ¿no? Muy importante toda la información que nos está brindando en este momento. Y una vez que nos comunicamos, ¿no? Tenemos el diagnóstico y reunimos esta serie de requisitos para poder acceder a este servicio, que además es gratuito, ¿cuál es el procedimiento para poder atender a los pacientes? Sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Claro, hemos tenido, sí, pues el año pasado se inicia esta pandemia y tuvimos que también atender pacientes COVID. Entonces, indudablemente les pedimos disculpas a nuestra población de Adamo porque hemos tenido que reducir un poco las atenciones para poder justamente atender a los pacientes COVID. Pero una vez, como los pacientes que digamos son nuevos, siguen el procedimiento que les hemos dicho. Los pacientes, digamos, crónicos, ¿no? Que ya son nuestros, hay dos formas. Uno, que llame el familiar que se puso mal, que se siente mal el paciente. Y lo segundo, nosotros programamos de acuerdo a prioridades. Si yo tengo un paciente que es, por ejemplo, oncológico, que está con mucho dolor o que tiene una herida sangrante, los programamos como prioridad 1. Prioridad 1 significa que ese paciente lo tenemos que ver cada 2 días, cada 3 días. Si el paciente no requiere mucha urgencia, se le pone como prioridad 2.
que implica una asistencia en 15 días más o menos. Y los que son pacientes que llevan un control periódico se le pone como prioridad 3, que su control es a los 30 días, a los 45 días. Cuando lo visites, ya el médico que evalúa determina la visita. Tenemos pacientes que prácticamente los hemos visto todos los días, ¿no? Pacientes muy deteriorados que había que estar permanentemente en el control del olor, en la canalización de la vía. Nosotros manejamos un procedimiento que es muy interesante para el dolor, que es una vía subcutánea, una íntima, que se le pone su morfina incluso, ¿no? Son procedimientos que no los hacen, y esto es importante que lo sepan, no los realizan los centros de salud. Son procedimientos que se hacen incluso en los hospitales. Pero damos cuenta con un equipo de profesionales preparados, especializados en el tema de cuidados paliativos, y es un tema que si nos alcanza el tiempo a conversarlo, porque es la esencia del programa, ¿no? ¿Nos podría ahondar un poco de qué es paliativo? Perfecto, miren, vamos a tratar de resumirlo todo, pero cuando se habla de salud pública hay dos conceptos que son importantes, ¿no? La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Promoción de la salud es lo que estamos haciendo con ustedes, ¿no? Estamos educando a la gente, conversando a la gente. Promoción de la salud es, por ejemplo, cuando promovemos la lactancia materna. Una lactancia materna adecuada nos impide que ese niño crezca mejor. Cuando promovemos el uso de las mascarillas, eso es promoción. La prevención, muchos me dirán es evitar, sí, pues evitar, pero la prevención hay muchas variables. La prevención primaria es, por ejemplo, la vacuna. ¿No es cierto? Yo pongo la vacuna para evitar la enfermedad. Yo me vacuno contra la rubiola, no me da rubiola. Yo me vacuno contra el sarampión, no me da sarampión. Pero hay una prevención que se llama, por ejemplo, secundaria. Es cuando yo tengo una enfermedad, pero la diagnostico a tiempo y hago un tratamiento rápido. Por ejemplo, si a una dama le hago un Papa Nicolau y sale positivo, de nada me valdría que si sale positivo no le haga un procedimiento. Entonces, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno se llama prevención secundaria. Un Papa Nicolau, por ejemplo. Yo le hago un Papa Nicolau, si sale positivo, tengo que operarlo. Si no, ese paciente se me deteriora, se muere. Tercera, prevención terciaria, es cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente diabético. Un paciente diabético que tiene su tratamiento, pero que si se descuida, le puede dar un prediabético, si se descuida, puede darle un problema renal, si se descuida, le puede dar una insuficiencia renal. Es la prevención terciaria. Y la prevención cuartiaria, ahí entramos a lo que es ADAMO, trata básicamente sobre los cuidados paliativos. Aquel paciente, por ejemplo, crónico, aquel paciente vamos a poner diabético, aquel paciente diabético que le amputaron la pierna, aquel paciente diabético que está con escaras, aquel paciente diabético que en el hospital ya no podemos hacer mucho, que requiere tratamientos en casa, ahí entra tallada. Entonces nosotros capacitamos a los familiares, a los cuidadores, que son los que son de gran ayuda, y eso es una virtud del programa. Cuando hicimos una capacitación, me acuerdo el año pasado, de cuidadores, yo pensaba que eran técnicos de enfermería, pues, ¿no? Pero lo curioso es que ninguno, era un ciudadano común y corriente, como a lo mejor como tú, como cualquiera de... Que no sabemos y no tenemos la mínima idea de cómo pero tienen un requisito que los diferencia, que quieren el familiar. Es el amor a su paciente, porque es su mamá, su hijo, su hermano. Ese es el requisito fundamental. Entonces los capacitamos y hay cuidadores que son espectaculares, ¿no? No digo que son técnicos porque tampoco, Claro. pero aprenden de tal manera que nos ayudan un montón, nos comunican. Realmente creo que eso no se hace en otro sitio. Esa capacitación de cuidadores es lo más valioso que tiene ADAMO. Tenemos mucha gente que es jubilada, pacientes que son familiares, amas de casa común y corriente que tienen que ir a comprar, a cocinar, pero que están aprendiendo. ¿Y en qué nos ayuda? Que esa escara que se puede infectar, nos infecta. Nos ayuda que esa vía que se obstruye, a lo mejor no tengan que recurrir a las 2 de la mañana ir al hospital para que simplemente le abran la vía. Claro, ellos mismos en casa, con todo el conocimiento lógicamente, que adquieren. Que quede claro, no son técnicos de enfermería, no son personal de salud, pero que pueden solucionar la urgencia al momento y nos comunican para nosotros ir. Y sobre todo, digamos, suplir ese rango de visita, ¿no? Como usted nos decía, por ejemplo, si es prioridad 1, de 2 días, si es prioridad 2, cada 15 días, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo, este familiar puede ayudar y contribuir con el cuidado de... Exacto, yo creo que ADAMO no funcionaría si no tuviera el cuidador del familiar. O sea, acá juntamos lo que en salud pública se habla, ¿no? El aspecto hospitalario, la parte clínica, con la comunidad, en este caso con la familia, ¿no? O sea, al final logramos que esa familia se comprometa más. Y llega un momento en que la familia se compromete tanto con nosotros que cuando llega el momento que lamentable, que, bueno, nuestro programa es así, pacientes que tienen cáncer pues muy avanzado, fallecen, pues, ¿no? Entonces nosotros vamos el día que sea, a la hora que sea,
en los horarios de atención, lógicamente, y les tendemos, por ejemplo, ¿no? El certificado de función. Y el familiar se siente tan agradecido con nosotros que la verdad es algo que no vemos, ¿no? Porque es un tema tan sensible el estar viendo entre la vida y la muerte y que el familiar se sienta tranquilo, no feliz, pues, ¿no? Tranquilo, claro, de que al menos ha estado con su familiar en los últimos momentos, que ha recibido un trato digno, que ha recibido una muerte digna, que han estado con ellos y que han tenido un servicio de salud que ha estado presente en ese momento. Es otra de las particularidades que nosotros tenemos, que es difícil encontrar en otros lugares, ¿no? Entonces, esa es la esencia de lo que es el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Es estar con el familiar, enseñarle y tratar de mitigar, porque viene la parte ya médica, lo que es el dolor, lo que son los vómitos, toda esa parte difícil del paciente en ese estado, digamos, de sus últimos días, estamos ahí presentes, ¿no? Claro. ¿Y cuántos profesionales de la salud forman parte de este equipo de El tema de la pandemia nos ha debilitado un poco, porque algunos colegas con justo razón se han ido a otros lugares por razones muy particulares. Entonces nos ha debilitado, ahora solamente contamos con 5 médicos y 3 enfermeras. Esperemos felizmente que tenemos el apoyo de la gestión, de la doctora Cate y del gobernador, y esperemos pues que podamos recuperar esos colegas que nos han dejado, pero definitivamente nuestra demanda es mayor de lo que ofertamos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, 5 médicos que dan una atención en promedio de más o menos 100, 110 atenciones mensuales en lo que es ADAPO. Tenemos más o menos si son 5 médicos tendríamos 500, 600 atenciones mensuales. Sin embargo, tenemos una cartera, un grupo de pacientes que estamos llegando a los 1000. Entonces, indudablemente que siempre va a haber demanda insatisfecha. Contando con más profesionales, vamos a poder cubrir la demanda y seguir atendiendo a todos los. Claro, sobre todo en esta coyuntura, porque anteriormente sí lograban. Esta cuestión del COVID nos ha debilitado el COVID, pero evidentemente ha habido esa baja, ¿no? Claro, pero es una baja, pero también yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque ante la situación Adamo se reorganizó, siguió atendiendo a sus pacientes. El año pasado hemos visto aproximadamente 6.000 pacientes, la mitad fueron pacientes nuestros Adamo, pero también atendimos a una población que necesitaba, que era de COVID. Entonces al final nuestro servicio médico se transformó en un equipo de respuesta rápida y hemos comenzado a hacer tratamientos domiciliarios y bueno, a Dios gracias, con resultados bastante exitosos, ¿no? Entonces, lo que puede ser malo para algo es bueno para lo otro, ¿no? Entonces, claro. Y en total, en general, ¿cuál es la cantidad de pacientes que se han beneficiado de este servicio, ¿no? En lo que va del año, quizás el año pasado. El promedio, como te digo, el año pasado hemos tenido aproximadamente cerca de 6.000 pacientes, a diferencia de otros años que era un poco más porque teníamos más profesionales, ¿no? Que se han ido lógicamente baja la demanda. Pero y otro tema que es importante aclarar es que inicialmente cuando se hace Adamo hace ya 8 años, hemos cumplido 8 años, se crearon con ambulancias. Entonces acudían al llamado de una emergencia, ¿no? Entonces era un señor que tenía iba, lo atendíamos, pero era porque tenía una hipertensión, un dolor de cabeza, ¿no? O sea, desvirtuaba lo que era la labor que les he mencionado de cuidados paliativos. Okay. Ahora contamos con unas unidades móviles, no hacemos emergencias, porque para eso la dirección regional cuenta con un sistema de ambulancias y nosotros dedicamos solamente a estos pacientes o los que nos llaman por teléfono. Nos ha permitido mejorar nuestra base, mejorar la calidad de atención y llegar a los que necesitan realmente en estos temas tan frustrantes que es claro, y al público objetivo, ¿no? Y el público objetivo, sí es. Que necesita realmente, todos necesitan en general, pero ustedes van enfocados a estos pacientes oncológicos que tienen de alguna manera alguna dependencia y que necesitan ese auxilio por parte de ustedes. Bien, doctor, ¿y cuál es la zona de cobertura de este servicio médico? Nosotros atendemos, como le repito, todo el Callao y la mayor cantidad de pacientes son del Cercado Callao y de Ventanilla. Zona de Mi Perú, de Pachacuti, son zonas donde hay más pacientes, pero Callao Cercado es el que domina, ¿no? ¿Y solamente atienden a pacientes, digamos, con alguna enfermedad oncológica, nada más? No, pues decía, no, los adultos, me queda claro, los adultos mayores que están postrados y pacientes oncológicos con diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, estamos coordinando con el Hospital Carrión, por ejemplo, que es el único hospital de la región que cuenta con un servicio oncológico. Entonces con el doctor Revilla, que es el jefe del departamento, hay una relación muy estrecha y nos derivan pacientes que ellos ya consideran que requieren cuidados paliativos. Pacientes que en el hospital ya no pueden recibir ese tratamiento, que han sido operados, que han recibido su quimioterapia, pero necesitan en su casa que alguien les dé ese tratamiento domiciliario. Coordinamos con él, nos deriva a los pacientes y los visitamos. Claro, ahora si bien es cierto, uno de los requisitos es que
el paciente sea mayor a 60 años, pero muchas veces hay pacientes que reciben este diagnóstico negativo del cáncer y que son jóvenes. ¿Cómo se hacen esos casos? A lo mejor no he sido muy claro. Los pacientes son dos pacientes: el adulto mayor de 60 años que requiere cuidados en su domicilio y pacientes con cáncer sin ninguna limitación de edad. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, la semana pasada un paciente con cáncer de pulmón, una joven de 28 años, por ejemplo, y le hemos realizado su tratamiento paliativo. Hemos tenido pacientes jóvenes de 35 años con problemas de cáncer cerebral, o sea, pacientes con cáncer todos. De cualquier edad. Cualquiera, ahí no hay requisito de edad. Perfecto, entonces muy interesante la información que nos está brindando doctor Andriansen, y recordarles a todos los chalacos, ciudadanos, público en general, para que puedan acceder a este servicio en caso lo necesiten, recordar o puede mencionar, por ejemplo, algún número de teléfono, la dirección. Nosotros, funcionamos en el Jirón Colina 879, en la sede central de Dereza, y el teléfono es el 420-2015. Teléfono directo que nos pueden llamar, y estamos gustosos dentro de todas las limitaciones que son propias de esta pandemia, pero nuestra prioridad siempre ha sido nuestros pacientes de edad. Ya tenemos 8 años 8 años que funciona el servicio, y la verdad yo sí quiero agradecer la capacidad y el esfuerzo de nuestros médicos y enfermeras, que la verdad son clase A1. Cuando se van, la verdad nos da mucha pena, porque formar un médico con esas características de vocación de servicio, de servicio. No solamente es el conocimiento, la actitud, digamos, con C, sino la actitud de ellos que tienen que ir. Imagínense un médico especialista irse a Pachacútec, atender en casas muy humildes, de tierra, y estando con el calor agobiante y atendiendo y curando. O sea, la verdad es una fortaleza que tiene la Dereza de este servicio. Qué bueno, profesionales A1. Entonces, igual, los números de teléfono, la dirección están apareciendo en pantalla. Recalcar que este servicio es gratuito, deben cumplir con los requisitos, y sobre todo que sean asegurados del SIS, que es gratuito también, ¿no? Esa es la idea. No cuesta nada, y van a recibir atención de primera calidad, y también sus medicamentos. Medicamentos gratuitos. Gratuitos también. ¿Algún mensaje final que le quiera brindar a nuestros seguidores? Yo solo quiero contarles muy rápidamente una anécdota personal, sí, ¿no? Que yo creo que tiene que ver mucho con lo que es Adamo, ¿no? Mis padres lamentablemente ya fallecieron. Mi padre hace 7 años, mi madre hace 2 años. Mi padre falleció con una enfermedad crónica degenerativa, mi madre con un cáncer. ¿Cuál es la diferencia y el mensaje que quiero dar con eso, ¿no? Mi padre, no vamos a comentar los pormenores, su etapa final la pasó en el hospital, en este caso Rebagliati, y cuando queríamos llevarlo a la casa, no podíamos, ¿no? Entonces falleció. Tuvimos la oportunidad, la suerte de estar a su lado cuando falleció en una unidad de cuidados intermedios, rodeado de máquinas, de equipos. Falleció, pues tuvimos que esperar que lo lleven al mortuorio, ¿no? Porque el procedimiento natural, digamos, entre comillas. El caso de mi madre, que lo operaron en el Carrión con éxito, hizo su metástasis, falleció porque así la vida tiene que fallecer. Pero fue la diferencia, ¿cuál es? Y acá viene la práctica, ¿no? Cuando estuvo mal, con su quimioterapia, estaba malita, decidimos tenerla en la casa, pues, ¿no? Y yo no estaba en Adamo, ¿no? Yo sabía de la existencia de Adamo, pero no estaba en Adamo. Y conversé con los amigos y fueron al domicilio de mi madre, en horario fuera de su trabajo, y comenzamos a hacerle cuidados paliativos. Y el día que fallece mi madre, estuvimos ahí reunidos un día 21 de enero a las 7:15 de la noche, y mi madre, dormidita en su cama, fallece. Pero hubieras visto la diferencia de mi familia, que estuvo alrededor de mi padre cuando falleció en el hospital, a la diferencia de mi familia cuando estuvo alrededor de la cama de mi mamá. Más tranquila. Yo no sé si llamarle fiesta, pero una alegría, un regocijo que nos permitió estar con ella en ese momento final, y mis hermanos todos resignados pero tranquilos. O sea, yo me di cuenta que Adamo era eso, pues, ¿no? Y Dios nos dio la suerte de que ahora seamos después el coordinador de Adamo, y que eso lo tengo marcado y nos permite, creo, darle esa razón de lo que es Adamo. Confiemos en este programa, ojalá que podamos crecer más, ojalá que podamos tener más recursos, ojalá que la directora siga apostando por nosotros, porque Adamo es algo diferente a otros programas que existen en el Perú. Así es, y de todas maneras saludar y felicitar
el servicio que ustedes están brindando y la oportunidad que han tenido también de reinventarse, ¿no? Y apoyar, brindar ayuda a pacientes con COVID, sobre todo que en esta coyuntura muchas personas lo estamos dándole necesitan. duro y parejo. Así es, muchas gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Mi nombre es Katherine Alcázar y los invito a que puedan darle like y compartir este video con sus familiares, con sus amigos, compartir toda la información que les hemos brindado. Además, seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. No olvidemos también respetar las medidas de bioseguridad, como utilizar la mascarilla, el protector facial, lavándose las manos, utilizando el alcohol y por supuesto manteniendo el distanciamiento social. Mi nombre es Katherine Alcázar y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.